Eugenio Mari, economista jefe de Fundación Libertad y Progreso, a quien le doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo está, Eugenio? Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Un gusto estar hablando con ustedes. Muy bien. Estábamos hablando precisamente, dando este gráfico, un recuento de lo que es la región, dando algunas cifras. Nos vamos a concentrar en Argentina en estos momentos. Diciembre 25.5%, interanual 211.4%. ¿Cómo entender estas cifras? Y también, ¿cómo entender las políticas de Javier Milei para poder revertir una situación que evidentemente también desde acá de Perú se analizaba que estaba en camino para la hiperinflación, un tema que por cierto nosotros conocemos muy bien? Sí, a ver, lo primero que hay que entender es que Argentina durante el año 2023 transitó un proceso hiperinflacionario, ¿sí? Una inflación que se iba acelerando mes a mes. ¿Sí? Comenzamos el año con inflaciones en torno al 5% y lo cerramos con una inflación del 25% mensual. Son los niveles de inflación más altos para la Argentina en 3 décadas. ¿Sí? Tenemos que remontarnos hasta el año 1990 para Exactamente. encontrar índices similares, y a su vez nos pone con un récord mundial realmente vergonzoso, que es que Argentina es el país con más inflación en el año 2023, ¿sí? No solamente en América del Sur, sino de todo el mundo. ¿Sí? Claro. Superamos a Líbano, a Zimbabue. Realmente una situación muy difícil. Justamente esto es lo que reflejó el nuevo presidente argentino, Javier Milei, en su discurso de Asunción, que es que Argentina iba claramente hacia un estallido hiperinflacionario. Y a partir de ahí es que se empezaron a tomar medidas de urgencia, medidas muy contundentes y profundas desde el punto de vista económico, un fuerte ajuste del déficit fiscal, un decreto de necesidad y urgencia para cambiar reglas de la economía argentina y una ley de más de 500 páginas y casi 600 artículos para reformar el modelo económico argentino. Sé que básicamente lo que tratan de hacer es cambiar el rumbo de la economía argentina. Una economía que iba hacia la hiperinflación y que ahora el gobierno trata de encaminarla hacia ser básicamente una economía, llamémoslo, normal en lo que es el resto del mundo, ¿no? Claro que sí. Ahora, Eugenio, teniendo como antecedente y también, las prácticas aquí en el Perú, la receta para mantener una economía saludable ha sido la independencia y es la independencia también con el respaldo constitucional del Banco Central de Reserva. Porque lo que había pasado con gobiernos anteriores era que se le daba mucho la maquinita y se comenzaba pues a generar dinero como si fuera casino y de pronto también los índices de inflación comenzaron a volar y evidentemente esto impactó en la vida de muchas personas. Entonces la independencia del BCR en el Perú ha sido sustancial. ¿Consideras tú también que una de las medidas debe ir por esa hoja de ruta para el gobierno de Javier Milei, teniendo en cuenta que hemos escuchado durante la campaña que no iba a haber, es decir, hasta que se iba a eliminar el Banco Central de Reserva? ¿En qué quedó todo esto? O sea, la independencia, la eliminación, o simplemente también va a haber una especie de binomio y coordinación paralelo como se ha sostenido a través del tiempo en Argentina. ¿Cuál debería ser o tú, cuál sería la mirada que tú también proyectas para el gobierno de Javier Milei? Bueno, a ver, el propio ministro de Economía dijo que el norte de la administración sigue siendo la dolarización, ¿sí? Es decir, el norte del gobierno sigue siendo que en Argentina deje de haber un banco central que emita dinero, ¿sí? Básicamente reflejando que en nuestros más de 200 años de historia, la realidad es que no hemos sabido mantener una política monetaria responsable y ni hablar en los últimos 4 años donde el descalabro monetario ha sido abrumador y bueno, ha dado los índices de inflación de los que estábamos hablando recién. Claro. Entonces, ese sigue siendo el norte, pero para llegar ahí, el gobierno está implementando un esquema de transición, ¿sí? Esquema de transición en el cual lo que está tratando de hacer es bajar los niveles de endeudamiento que tiene el Banco Central argentino, ¿sí? Y una vez que se solucione el problema de deuda del Banco Central, ya teniendo un balance más sano, apostar a la dolarización, ¿sí? Y hacer esta reforma monetaria que vos estabas mencionando, donde directamente queden independientes lo que es el gobierno de turno de la moneda y la administración de la moneda que se usa en Argentina, Sí. ¿sí? Insisto, todo eso hoy estamos yendo en la transición para alcanzarlo.
¿sí? Todavía eso no está sobre la mesa. Claro, no está sobre la mesa, pero una transición que parece indicar o podría decirnos con el tiempo que podría darle la independencia a este Banco Central de Reserva para darle también, como tú le has dicho, una autonomía, pase lo que pase con los gobiernos. Por ejemplo, aquí en el Perú tenemos siempre crisis política, año tras año, incluso en los últimos diciembre, cada Navidad hemos tenido un presidente distinto. Era Navidad, feliz Navidad, otro presidente teníamos en pantalla. Es increíble la crisis política, pero nuestra política monetaria, es decir, el Banco Central de Reserva y nuestro director están ahí pues manejando absolutamente todo al milímetro y son cuadros técnicos, hay que decirlo, ¿no? Ahora, entendiendo también esa figura y que tú dices, bueno, todavía no está sobre la mesa, no se puede hablar eso, está en un proceso de transición, pero eso también me lleva a otra pregunta, porque recordando, por ejemplo, lo que ocurrió en los 80s y 90 en el Perú con el Fujichoc, porque nosotros teníamos una hiperinflación hasta 4000%. Entonces imagínate la situación en que estábamos todos los peruanos y ese remesón y ese choque que dio Fujimori, pues evidentemente elevó los precios y a través de los años pues se estuvo regularizando la economía. Y cuando comenzamos a comparar aquí desde Perú con economistas y también especialistas, lo que está haciendo Javier Milei y lo que hizo Fujimori, claro, cada uno con sus particularidades, pues lo que se ve más en Javier Milei es un paso a paso. Y lo que hizo Fujimori fue algo más contundente, algo más duro, algo más que realmente nos dio un terremoto. Fue una semana muy fuerte, muy dolorosa, y luego de eso todo el mundo comenzó a darse cuenta que ese era el camino, comenzar a retomar un camino, sobre todo para dinamizar la economía y también generar mayores inversiones que en el futuro ya el Perú comenzó a gestarse. ¿Ustedes consideran que esta transición, o no sé tú como especialista, si nos podrías comentar al respecto, es lo más oportuno, debió ser mucho más radical? No, a ver, claramente cuando estamos hablando acá de la transición que hay en Argentina, es una transición dentro de un programa de shock, ¿sí? Esto no es un gradualismo ni nada que se le parezca. Ujú. El Claro, gobierno justamente lo argentino, calificaban acá de gradualismo, ¿no? Es decir, es un paso a paso, un fase 1, fase 2, y no te lo digo yo. O sea, comentaban economistas peruanos comparándolo un poco con lo que pasó, pero qué bueno que lo digas, ¿no? Entonces, por favor, continúa. exactamente, a ver, si vemos los cambios que está proponiendo el gobierno, es Ujú, claramente un programa de shock, ¿sí? Está proponiendo un ajuste del déficit fiscal de 5 puntos del PBI. ujú, Eso nunca se hizo en la historia argentina, una consolidación de las cuentas públicas de esa magnitud, ujú, y es muy difícil encontrar incluso en la experiencia internacional países que lo hayan hecho. ujú. Y te diría que lo más importante, más allá del ajuste del déficit fiscal, es lo que son las reformas estructurales y el Claro. cambio de modelo económico que está proponiendo sobre la mesa. Ujú, Te doy un dato. Con el decreto de necesidad y urgencia de desregulación y la ley, lo que acá en Argentina se llama la ley ómnibus, ¿sí? La que hablábamos, claro. que esta tiene casi 600 páginas, Argentina pasaría del puesto 144 de libertad económica al puesto 50 en el mundo. ¿Sí? Subiríamos casi 90 puestos en el índice de libertad económica mundial. ¿Sí? Este es un estudio que realizamos desde la Fundación Libertad y Progreso Ujú, en base a las medidas que está poniendo sobre la mesa el gobierno, y implicaría un cambio radical de lo que es el modelo económico argentino, ¿sí? Implicaría la apertura de sectores que están protegidos, la apertura de la inversión, ¿sí? Implicaría la desregulación de los mercados financieros, implicaría la eliminación de trabas burocráticas, de regulaciones que hoy están frenando inversiones, innovaciones, implicaría avanzar hacia un esquema de reglas de juego más parejo, ¿sí? Para todos los sectores, ¿sí? En lugar de incentivar el lobby, ¿sí? Y básicamente que sea más rentable pedirle protección a un funcionario que invertir, ¿sí? Implica realmente un cambio, insisto, estructural del modelo económico argentino, y eso el gobierno lo está haciendo de shock, ¿sí? El decreto de necesidad de urgencia y la ley ujú, son cosas que ocurrieron en diciembre, y en particular la ley ómnibus, el Congreso argentino la está debatiendo en estos días, ¿sí? Y se espera que haya una definición para finales de enero, con lo cual en un periodo muy cortito de 2 meses, el gobierno está planteando un cambio radical de modelo económico ujú. junto a una estabilización de las cuentas públicas también, digamos, inédita para la historia argentina. Claro.
Importante lo que dices, y me quedo realmente con esa reflexión y bueno, seguramente vamos a tener más tiempo para poder seguir hablando de este tema que concierne a toda la región, a todo el mundo, pero bien sabemos que acabamos estas cifras. Argentina, diciembre, 25.5%, interanual, 211.4%, el más alto desde 1990. Más o menos tenían esas cifras en esa época. Muchas gracias, Eugenio, por estar con nosotros aquí en DirecTV con DiNews. Por favor, muchísimas gracias a ustedes.